abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Gloria a Dios. Y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Primera carta de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Gloria a Jesús. Comparta su Biblia con las visitas, con la persona que tiene al lado. Si de pronto es menos diestra que usted en la escritura, comparta su Biblia para que pueda leer. Amén. Tiene un título en esta versión que dice Llamamiento a una vida santa. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en una forma alternada. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Lea el siguiente. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lea el 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Puede sentarse y darle la gloria al Señor. Bendito sea Dios. A su nombre. Prendele un aplauso al Señor. Alabado sea Dios. Gloria a Jesús. El tema de hoy es precisamente una parte que leímos en el último versículo. Sed santos, porque yo, Jehová, soy santo. Alabado sea el Señor. El tema de la santidad es un tema que para este tiempo está en vía de extinción. Ya usted en las iglesias cristianas muy poco escucha hablar de santidad. De hecho, incluso algunos cristianos, algunos líderes religiosos hasta se ofenden cuando les mencionan la palabra santidad o ser santos, ¿verdad? O incluso cuando alguien intenta cuestionarlos por una actitud que tomaron o por un gesto que hicieron o por algo que sencillamente se les pasó por alto y le dicen, hermano, pero usted es santo, a veces se ofenden porque no les gusta escuchar esa palabra santidad. Alabado sea el Señor. Pero sí que es necesario en este tiempo hablar de santidad. Amén. Yo creo que lo que debería marcar la pauta en las iglesias cristianas de hoy es hablar de santidad, porque la venida del Señor se acerca. Nada dice lo contrario. Hasta la ciencia misma está preocupada porque no saben qué está pasando. El mundo se está acabando. El mundo sigue girando, hay catástrofes por doquier. A veces pronostican una cosa y pasa otra. La ciencia no sabe qué hacer porque Cristo se acerca. Y los únicos que están o que deben estar convencidos de eso son los que ya conocieron al Señor. Amén. Yo siempre he dicho lo que las noticias pueden decir, eso es cuento viejo. Ya a mí nada me asombra. Pregúntale a mi esposa. No hubo 500 muertos, eso no es nada. Hubo un deslizamiento, eso no me asombra. Porque eso está escrito. Aunque no esté literalmente escrito, usted tiene que entender que estas cosas tienen que pasar justo cuando se avecine la venida del Señor. Cuando se acerque la venida del Señor. Amén. Y para esperar la venida del Señor hay que ser santos. Alabado sea el Señor. Y no es simplemente decirlo, porque decirlo es fácil. Predicarlo hasta es fácil. Alabado sea Dios. Basta tener un poquito de conocimiento. Pero vivirlo es lo complicado. Y es lo que pocos estamos haciendo. Pues el apóstol Pedro le escribe a un grupo de cristianos, hermanos que a causa de su nueva fe, a causa de haber conocido al Señor y de haberse intentado acercar a Cristo de todo corazón, el enemigo se levantó contra ellos y Dios permitió que fuesen dispersados por diferentes lugares. Muchos tuvieron que salir expatriados de Judea, de Jerusalén, fueron llevados muy lejos a tierras que de pronto nunca esperaron conocer, pero aún allá seguían conservando su fe. Pero obviamente, siempre que un cristiano que intenta buscar a Dios
e intenta aferrarse a la fe en el Señor Jesucristo, siempre el enemigo va a intentar levantarse para hacer que esa fe sea quebrada, sea muerta, se acabe. Y eso comenzó a pasar en la vida de esos cristianos. Estaban en tierra que no conocían, estaban lidiando con gente que tenían una cultura diferente a la de ellos, hablaban diferente, tenían palabras diferentes y vivían de manera diferente. Y muy pronto su fe comenzó a ser mermada, comenzó a acabarse. Y por eso usted encuentra al apóstol Pablo y al apóstol Pedro y a muchos otros apóstoles escribiendo cartas en donde le aconsejan a sus hermanos que no menguen en su fe. Y comienzan a instruirlos en la doctrina del Señor, porque era necesario que ellos permanecieran en la fe en Cristo a fin de que el día del Señor no los sorprendiera como ladrón. Y los apóstoles estaban afanados en eso, estaban aferrados a eso. Yo no quiero, decían los apóstoles, de que a ustedes el Señor los vaya a sorprender como ladrón. Y eso hace 2000 años. Y Cristo no ha venido. ¿A cuánta gente el Señor irá a sorprender como ladrón? A mucha gente que está dormida. Alabado sea Dios. Y lo peor del caso es mucha gente que pasó toda una vida en el Evangelio, visitando las iglesias cristianas, haciendo la obra de Dios, predicando y exhortando a la iglesia. Pero va a pasar, como dice el apóstol Pablo, que habiendo sido heraldo para otros, ellos mismos vendrán a ser eliminados. Amén. Alabado sea el Señor. Bueno, Pedro estaba interesado en que la iglesia, en que sus consiervos, en que los hijos del Señor se apercibieran de que era necesario tener una vida santa para que el día del Señor no los sorprendiera. Alabado sea el Señor. Por eso en el capítulo 1, versículo 3 de la primera carta de Pedro tiene un título que dice una esperanza viva. Y el apóstol comienza a hablarles de que aquel en quien creímos, siendo el Hijo del Señor, es el que tiene el poder absoluto de llevarnos a una vida mejor. Y después de aclararles todo eso, él le dice, por tanto, si queremos hacer parte de esa vida mejor, ¿qué tenemos que hacer? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando la palabra ceñid se utiliza en la Escritura, por lo general se refiere al acto de prepararse. Dios le dijo a Job, bueno Job, yo te voy a hablar ahora, así que ciñe como varón tus lomos. En otras palabras, amárrate el cinturón como hombre, que te voy a hablar. Amén. Así que ceñid los lomos de vuestro entendimiento implica prepárense para comprender la verdad de la palabra del Señor. Amén. Mire, hay gente que tiene el entendimiento cerrado, cegado, entenebrecido. Y aunque pueden descifrar el código que se les dice desde aquí, desde un altar, porque el idioma español es fácil, les cuesta aferrarse a eso que están escuchando. Amén. Ayer el Señor me ponía a compartir unos hermanos y le decía, ¿usted sabe cuántos profetas le envió Dios al pueblo de Israel a decirle lo mismo? Pasó Isaías, dijo lo mismo, pasó Jeremías, dijo lo mismo, vino Oseas, dijo lo mismo, vino Amós y dijo lo mismo, y todos traían el mismo mensaje, y nadie escuchó. Entonces, ¿dónde estaba el problema? En el corazón del pueblo. Amén. Entonces, no es que no podamos descifrar el código, lo estamos descifrando. El problema es que no estamos dispuestos a vivir lo que se nos está diciendo. A su nombre, bríndele un aplauso a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. ¿Qué es una persona sobria? Sí, que está en su juicio cabal, que domina todos sus sentidos, que escucha bien, que observa bien, que habla bien, que se para bien, porque un borracho, mira, hasta pierde el equilibrio. El mareo no lo deja estar quieto. Alabado sea el Señor. Y usted le puede hablar hoy y mañana no se acuerda. Así hay mucha gente sobria, que escucha la palabra de Dios hoy y mañana no sabe qué se dijo. Se le olvidó. Alabado sea el Señor. Y está viendo la verdad de la palabra y no la discierne. No la entiende. Está escuchando, pero nada. No saborea bien. Mi papá cuando se emborrachaba mascaba los vasos de vidrio. Los mascaba, los partía con los dientes. Y al día siguiente no se acordaba. Así es un borracho, no sabe lo que hace. No tiene noción de lo que está pasando.
ni del tiempo, ni del espacio, ni de lo que está a su alrededor. Así que hoy Dios dice, sed sobrios. Amén. Sed sobrios. Alabado sea el Señor. Dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. ¿Cuántos son obedientes? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Pedro es muy optimista allí cuando dice, a los deseos que antes teníais. O sea, Pedro está asumiendo que en ese momento no tenían deseos, los que tenían antes. Entonces era muy optimista. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Es decir, las cosas que antes hacíamos y que no agradaban a Dios, se debían en primera instancia, según el versículo, porque estábamos bajo ¿qué? Ignorancia. Luego, ahora que no estamos en ignorancia, hacerlo, ¿a qué se debe? A nuestro corazón perverso, ¿verdad? A nuestros malos deseos, al hecho de que lo estamos haciendo de manera premeditada, conscientemente. Exacto, esa palabra es buena. Conscientemente. ¿De cuántas personas que hemos conocido a Dios seguimos practicando el pecado de manera consciente? Y todos los días lo practico y sé que es pecado. Y sé que es pecado. Pero vengo a la iglesia. Pero no fallo a un culto. Pero me ponen a predicar. Amén. Pero soy consciente. Antes no, antes era ignorante. Alabado sea el Señor. Su nombre. A su nombre. Mire, la palabra de Dios fue revelada a nosotros para sacarnos de la ignorancia. Amén. Para sacarnos de la ignorancia. Alabado sea el Señor. Un profeta decía, este pueblo se perdió por falta de ¿qué? Conocimiento. Hoy ya eso no se vale. Eso yo creo que ya hay que apartarlo a un lado. Hoy el que se pierde es porque quiere, porque le place, ¿sí? Falta de obediencia, falta de aceptar la voluntad de Dios en nosotros. Bendito sea el Señor. Versículo 15. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Porque es que se puede ser santo en ciertas áreas. Yo antes no creía eso, pero sabe que estudiando el libro de Apocalipsis, me doy cuenta que el Señor mismo, a través del apóstol Juan, le dice a las iglesias, yo conozco tus buenas obras, conozco que haces bien la obra de Dios, y Dios conocía todo lo bueno que hacían, pero le decía, pero tengo contra ti estas cosas. Así que es posible que estemos haciendo cosas bien, pero hay ciertas cosas que están mal y que hay que corregirlas. Amén. Hay que corregirlas. Por eso Él dijo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad del cristiano tiene que ser integral. Integral. No ser santos más en una cosa que en la otra. Tiene que ser equilibrada su vida espiritual. Su nombre. A su nombre. Y ahorita vamos a ver algunos puntos importantes en esto de la santidad. Lo vamos a especificar lo mejor posible. Alabado sea el Señor. Versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. De donde el apóstol Pedro tomó este versículo, ahí en algunas Biblias hay una referencia que vaya a Levíticos capítulo 11, versículos 44 y 45. Cuando usted estudia el capítulo 11 del libro de Levíticos, donde Dios mismo expresó estas palabras, usted se da cuenta que no está hablando de estar orando mucho, por ejemplo, de estar ayunando mucho, no está hablando de vigilar. En el capítulo 11 de Levítico está hablando de animales limpios e inmundos. Y Dios le está diciendo al pueblo, tú vas a tenerte de comer esto y solamente podrás comer esto otro. Y dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la santidad? Bueno, a Dios le plació establecerle eso a Israel como norma y le dijo, si no lo hacen, no será santo. Es decir, ¿qué es ser santo entonces delante del Señor? Estar enteramente aferrado a lo que Él ha mandado a mi vida. Amén. Eso es ser santo. Me guste o no, lo entienda o no,
me parezca o no, ser santo es vivir según la palabra del Señor. Amén, así, sin quejarse. ¿Acaso le dirá la obra a su hacedor, ¿por qué lo haces? Su nombre, su nombre. Ser santos en toda vuestra manera de vivir. La palabra santo viene de una palabra griega, palabra hebrea, que es sur, y que significa desviarse o apartarse o retirarse de, y de una palabra griega que es eiklino, que también significa desviarse de, esquivar a o evitar a. Ser santo implica esquivar o desviarse o apartarse de todo aquello que a Dios no le agrada. Amén. De todo aquello que a Dios no le agrada. Así que un santo, en definitiva, no es una imagen, no es un ídolo, ni siquiera es una persona que hace milagros. No, eso no es lo que categoriza a una persona como santo. Ni siquiera ser santo es una persona que hace buenas obras de caridad. No. Ser santo es exclusivamente aquel que ha consagrado su vida para servir a Dios y para agradar a Dios. Aquel que en el momento en que el pecado está delante de él dice, no puedo hacerlo porque yo tengo que ser santo delante del Señor. Amén. Tengo que apartarme de esto o aquello porque la palabra me enseña que debo ser santo. A su nombre, a su nombre. Alabado sea Dios. ¿Cómo hizo Dios a Adán y a Eva en el huerto del Edén? ¿Cómo los creó? ¿Santos? ¿Hasta cuándo fueron santos? Hasta que pecaron. Desde el momento en que fueron pecadores en el huerto de Edén, mire, ese manto espiritual, ese manto de santidad les fue quitado y entonces lo primero que se dieron cuenta es que estaban desnudos. La vergüenza entró a su corazón. Amén. Y se escondieron de la presencia del Señor. El problema es que hoy estamos tan adictos a veces al pecado, si se puede decir así, que ya no nos escondemos. A menos Adán se escondió. Eva se escondió. Pero ya a veces ni nos escondemos. Hacemos las cosas y sabemos que es pecado y bueno. Mañana le pido perdón y pasado voy a la iglesia y listo. ¿Verdad? El que, ¿cómo que? Peca y reza, empata, no empata, va perdiendo. Amén. No empata, eso se lo hace creer el enemigo. Va perdiendo y peor aún, su salvación. Amén. Alabado sea Dios. A su nombre, a su nombre. Gloria al Señor. Mire, en la Escritura, la palabra santo se usa en la mayoría de las veces para referirse a Dios. Ten en cuenta en el Antiguo Testamento que siempre el pueblo habla de el Santo de Israel, porque entendieron que Dios es incomparable con otros dioses. El Santo de Israel, ni siquiera dicen el Santo de los filisteos, que podría ser Baal, el Santo de los babilonios, el Santo de los amonitas, moabitas, edomitas, el Santo de Israel. Y el pueblo aprendió a llamar a Jehová Santo de Israel, porque Dios no solamente les mostró su poder, sino que les mostró que era diferente a los demás pueblos. Y les pongo un sencillo ejemplo. A Baal le sacrificaban humanos, personas, vidas. Dios dijo, no quiero sacrificios humanos. Amén. Dios le prohibió a su pueblo el abstenerse de ciertas cosas, como comer, por ejemplo, lo sacrificado a los ídolos, como comer ahogado, comer sangre con su carne o carne con su sangre, y le prohibió una cantidad de cosas. Y el pueblo comenzó a darse cuenta que las prohibiciones que Dios le hacía al pueblo eran diferentes a las que tenían los demás pueblos. Israel comenzó a darse cuenta y decía, bueno, pero tenemos que vivir diferente a los demás. Por eso en muchas ocasiones el pueblo decía, bueno, pero tenemos que ser, no podemos ni siquiera hacer alianza con las demás naciones. ¿Por qué? Porque se corría el riesgo de que las malas costumbres, de que las costumbres paganas de los pueblos contaminaran la santidad de Israel. Y en efecto eso pasó muchas veces, porque hacían alianza con quienes no debían hacerlo. Entonces el pueblo aprendió a llamar a Dios el Santo de Israel, porque Dios es diferente a los demás dioses. Amén. ¿O cuando Dios a usted le pidió un ojito de oro para sanarlo de los ojos?
¿O cuándo le pidió una mano de oro para sanarlo de la mano, o del pie, o del chaquichaqui, del raquirraqui? No sé. ¿Cuándo Dios se lo ha pedido? Porque Dios es diferente, porque Dios es santo. ¿Cuándo Dios le ha cobrado por una sanidad? Jamás. Porque Dios es santo. Amén. Es diferente, es nuestro Dios. A su nombre, a su nombre. Gloria a Dios. Aplaudo lo que Él se lo merece. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. A su nombre. Y entonces, como Él es santo, Él dice, tú también tienes que ser santo. Porque el buen hijo se parece al Padre. Amén. El buen hijo se parece al Padre. Por eso la Biblia dice que Dios nos corrige como a hijos. Como buen padre corrige a sus hijos. Y qué mejor manera de corregirnos que diciéndonos, como yo soy santo, tú tienes que ser santo. Y las cosas que a mí no me gustan, a ti no tienen por qué gustarte. Y las cosas que yo no hago, tú no tienes por qué hacerlas. Amén. Eso hace el buen padre. Amén. Su nombre. ¿O qué padre, si su hijo le pide pan, le dará qué? Una piedra, una serpiente. ¿Qué padre? Ninguno. Bueno, si usted pide misericordia, si usted pide bendición, ¿qué más justo que Dios pida de usted santidad y obediencia? A su nombre. A su nombre. Ahora, la santidad no solamente es un requisito de Dios, es una necesidad del cristiano para ser salvo. Busque carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos capítulo 12. Alabado sea el Señor. Carta a los Hebreos capítulo 12. Mire, la carta a los Hebreos fue escrita a un grupo de cristianos que también habían conocido antes el judaísmo y que estaban viviendo su cristiandad aferrado a muchos ritos religiosos. Todavía hacían sacrificios, algunos de ellos incluso cumplían muchas cosas de la ley judaica, y la carta a los Hebreos se le escribe con la intención de enseñarles a ellos que a Dios se le busca más que con simples ritos, más que con simple liturgia. Había que vestirse de un manto especial, un manto de santidad que solamente Dios podía dar. Por eso le dice, no pongan sus ojos en los ritos, no pongan sus ojos en el judaísmo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Capítulo 12 de Hebreos, desde el versículo 12 dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas, ¿qué? Derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz para con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Hay algunos centros comerciales, en los aeropuertos también hay algunas puertas especiales con unos detectores de metal, que si usted intenta entrar por allí con un arma metálica, en cualquier parte de su cuerpo inmediatamente activa una alarma. Lo hacen pasar por unos rayos X y ahí detectan lo que usted tiene. Y usted no puede entrar, no lo dejan entrar al aeropuerto o subir al avión. Alabado sea el Señor. O incluso ahora están implementando en los centros comerciales algunos elementos, algunos artefactos que son detectados por los sensores. Y si usted se intenta robar algún artículo de allí, al pasar por la puerta se activa una alarma. Así va a ser el Señor. La persona que intenta entrar a su presencia sin la santidad que Dios requiere, mire, se dispara la alarma y va para afuera, para las tinieblas de afuera. Y dice el Señor, allí se da el lloro y el crujir de dientes. Amén. Así que la santidad es una necesidad del cristiano para poder entrar allá arriba. Alabado sea. Si no acuerdas a qué le pasó a aquel que quiso entrar a las bodas y no tenía las vestiduras necesarias. ¿Qué le hicieron? Lo sacaron, porque no se puede entrar a la presencia del Señor en pecado, en estado de inmundicia, en estado de corrupción. Alabado sea Dios. Ahora usted dirá, bueno, pero ¿en qué debo ser santo? Ahora vamos a ver. Hay que ser santos por dentro y por fuera. La santidad tiene que ser integral. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. A su nombre. A su nombre. Busque en su Biblia, alabado sea el Señor,
En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, tiene un título que dice La vida que agrada a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a ver cómo concebía Pablo la santidad. Y le voy a decir algo, la primera carta a los tesalonicenses escrita por Pablo, a diferencia de pronto de lo que muchos pudieran creer, no fue que Pablo estaba dormido y recibió un sueño y le dijo, escríbele a mi pueblo en Tesalónica esto. No fue que Pablo estaba en ayuno, en oración y recibió una revelación, escríbele a Tesalónica esto, no. Pablo, para escribir a la iglesia en Tesalónica, se enteró por boca de otros cristianos lo que estaba pasando allí. Así que usted no cree que siempre el pastor tiene que venir a exhortar a la iglesia cuando Dios le da una tremenda revelación. Cuando Dios se lo da en sueño, en visión, en ayuno, tiene que estar en 40 días para hablar al pueblo, no. El pastor puede darse cuenta de algo viéndolo y puede exhortar a la iglesia. Amén, o cualquier otro hermano. Ve la necesidad de predicar algo en la iglesia y tiene que hacerlo, porque allí está Dios en el asunto, mostrándole. Si no, ¿para qué Dios me puso los ojos entonces? O los oídos, o los sentidos. A su nombre. A su nombre. ¿Cómo el pastor se daba cuenta de que la oveja estaba perniquebrada? Porque la veía su actuar, la veía cojear. ¿Cuándo se daba cuenta que tenía sarna? Porque la veía que se rascaba en el árbol o se daba vuelta en el suelo, porque le veía la plaga que le brotaba en el cuerpo. A su nombre. Bueno, Pablo observó que esta iglesia estaba mermando también en la fe y estaban dejando de hacer cosas que le agradaban a Dios, se estaban apartando poco a poco del Señor. Y él se motivó a escribirles toda una carta en donde les daba ciertas instrucciones de lo que una persona tiene que hacer para ser agradable ante los ojos del Señor. Capítulo 4 le dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué observó allí? Había un problema de inmoralidad en esa iglesia. Fornicación, adulterio, desórdenes en el hogar, alabado sea el Señor, falta de sujeción de los padres hacia los hijos, de la esposa para con el esposo, maltrato intrafamiliar. Había un desorden en la iglesia. Así que eso no es nuevo tampoco, eso es viejo. Alabado sea el Señor. Y Pablo le dice, miren qué ejemplo le dimos nosotros. De la manera que aprendiste ustedes del Señor Jesús, así, condúzcanse entre ustedes. Alabado sea el Señor. A su nombre. A su nombre. Fornicación. Cristo cuando vino, les dijo, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo, dice el Señor, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ¿qué pasó? Ya adulteró. Así que el problema hoy de la fornicación va más allá que del acto carnal. Hay gente que está teniendo una cantidad de pasiones o de ilusiones, o ¿cómo es la expresión? Aventuras en su mente con actores de cine, con protagonistas de telenovelas, con el hermanito que va a la iglesia y que es muy simpático, alabado sea el Señor, y divaga en su pensamiento. Ay, Dios mío, está fornicando, está pecando delante del Señor, porque está consintiendo el pecado en su mente y en su corazón. Hay que tener cuidado con eso. Eso es inmoralidad en el pueblo del Señor. Repito, va más allá que del acto carnal. A su nombre, a su nombre. O aquel que de pronto, me perdonan, está observando a la hermanita o al hermanito mal sentado, y eso hace que se le revuelva todo por dentro. Hay que tener cuidado con eso. Amén. Porque de ahí salimos y pasamos al altar. No, el hermano fulano venga a hacer una oración al altar y resulta que acaba de tener ese pensamiento y no hay tiempo ni de pedirle perdón a Dios. A su nombre. Eso es pecado.
Eso es pecado. Alabado sea el Señor. Así que sed santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora tenemos que estar vacunados contra eso. Yo creo que eso es imposible, que a nuestra mente no lleguen malos pensamientos. Pero si yo los contemplo, los dejo allí y dejo que se aferren a algo dentro de mi corazón, estoy en problema delante de Dios. Tengo que sacarlo, tengo que echarlo fuera de allí. A su nombre. El que conoce a Dios sabe que tiene que hacer eso. Hay gente que no conoce al Señor todavía y son viejos en la iglesia. A su nombre. Y piensan que a Dios todavía podemos engañarlo. Si el Señor fue que, es que tú sabes que uno es humano. Tú sabes cuál es la mejor manera que Dios tiene de saber lo que siente un hombre. Que Dios mismo se encarnó en la persona de Jesús y vivió lo que usted y yo vivimos. ¿Sí? ¿Qué cuento le vamos a echar a Dios? A su nombre. A su nombre. Él supo lo que era estar en un cuerpo de carne, en un cuerpo mortal. A su nombre. Entonces hay gente que no conoce a Dios. Piensan que Dios podemos encerrarlo, encasillarlo. Todavía podemos convencerlo incluso de cosas con nuestra salamería. A su nombre. Como ahora se me vino hacia la mente la historia de un par de niños que eran tremendos, los más tremendos del barrio. Malos como ellos no había otro. Y la familia estaba ya preocupada por ellos. No sabían qué hacer, le buscaron psicólogo, psiquiatra, lo que... Y ya en última instancia el padre dijo, bueno, aquí no hay otro, que hay que encaminarlos por la parte espiritual. Y le buscaron un sacerdote, un cura. Y el cura dijo, bueno, está bien, yo voy primero a tratar con uno y después con el otro. Encerraron a los dos niños en el cuarto, sacaron a uno y se lo llevaron al sacerdote ahí cerca de la casa. Y el sacerdote la primera pregunta que le hizo es, mijo, ¿dónde está Dios? Y el niño se quedaba viéndolo así. Y el sacerdote le preguntó otra vez, niño, ¿dónde está Dios? Y el niño así. Y otra vez ya el cura no contaba cómo preguntar y le gritó tremendamente, niño, ¿que dónde está Dios? Y el niño salió corriendo despavorido, salió de la casa, atravesó la calle, subió las escaleras, llegó al cuarto y tiró la puerta. Y le dijo, hermanito, ahora sí estamos en problemas. ¿Qué pasó? Secuestraron a Dios y creen que nosotros lo tenemos. Él pensaba que lo estaban interrogando. Eran malos. Entonces hay gente que no conoce a Dios. Creen que a Dios lo podemos meter en el bolsillo todavía y convencerlo. Alabado sea el Señor. Entendamos que Dios está siempre por encima de nosotros. Que Dios piensa diferente a nosotros, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Amén. Alabado sea Dios. Gloria a Jesús. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Alabado sea Jesús. El versículo 7 dice, pero en versículo 6, estamos en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Aquí hay un problema también. A veces estamos engañando a los nuestros. A su nombre. A su nombre. Y estamos diciendo una cantidad de mentiras. El simple hecho de que yo le haga creer al otro que soy santo y que a veces depositan su confianza en nosotros. Hermano, ven acá, yo quiero confesarle algo, quiero contarle algo, quiero pedir su consejo. Y como están viendo en mí una apariencia de santidad, yo vengo y les doy un consejo de parte de Dios. Oro por ellos, bueno, les predico la palabra y todo eso. Y el hermano se va convencido de que ese hermano es una bendición. Y resulta que estoy peor, estoy de consejo. Amén, estoy de destroza. Alabado sea el Señor. Y lo estoy engañando. La Biblia dice, nadie engaña a su hermano, nadie agravia a su hermano. A su nombre. A su nombre. Alabado sea el Señor. Y también, a veces, mire, a veces hacemos uso de la mercadería o de la mercadotecnia, de las técnicas de mercadeo, de venta para convencerlo de algo. A su nombre. A su nombre. Y esto es un problema, porque a veces, miren, le estamos ofreciendo a nuestros hermanos productos, cosas, vendiendo cosas más caros que lo que está en el mercado común.
y lo estamos engañando. Y la Escritura dice, mire, medida buena, amén, medida rebosada, apretada, mecida, quiero yo, dice el Señor. Pesa buena, en buena balanza, y estamos siendo injustos contra nuestro hermano, y eso no es santidad, eso no le agrada al Señor. El día que el Señor saque la calculadora y saque la cuenta, hermano, un poco de gente va a quedar debiendo. Alabado sea el Señor. Santidad, ninguno agravia a su hermano, antes por el contrario, cuando Dios le dio leyes a su pueblo de Israel, ¿sabe qué le dijo? Cuando tu hermano te pida prestado, no le vas a cobrar intereses. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Hasta en los negocios tienes que ser justo con tu hermano. Eso es santidad en el pueblo del Señor. Alabado sea Dios. A su nombre. A su nombre. Dice, porque el Señor es vengador de todo esto. Mire que la cuenta la lleva Él. Alabado sea el Señor. Versículo 7. No, Señor. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y después de eso, ¿sabe de qué viene hablando el apóstol Pablo? De la venida del Señor. Entonces, si no nos preparamos en estas cosas, el Señor nos va a sorprender y nos vamos a quedar aquí. Amén. Alabado sea el Señor. A su nombre. A su nombre. Evangelio según San Marcos. Capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. Versículo 28 en adelante. Dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, hablando de Jesús, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, en la medida en que me doy enteramente a Dios y vivo en paz con mi prójimo, estoy siéndole fiel al Señor. El Señor dijo, en todo esto se resume la ley, en que amas a Dios y amas también a tu prójimo. A su nombre. Así que la santidad es un estado de pureza, de fidelidad, alabado sea el Señor, de confianza entre Dios y nosotros, entre los hermanos. Tenemos que aprender a vivir como familia, no separados, no alejados, alabado sea el Señor, sino aprender a compartir todas las cosas. Ser fieles. La victoria de la iglesia primitiva estuvo allí, en que todas las cosas las tenían en común, las compartían, y Dios le dio la victoria. Amén. Seguimos adelante. Ahora, en la carta a los Efesios, carta a los Efesios, capítulo 5, el mismo apóstol Pablo da otras indicaciones acerca de lo que es ser un santo. En este aparte lo titulan, andad como hijos de luz. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, ya hablamos de eso, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a quienes, a santos. Ni palabras deshonestas, ahí está otra cosa que vamos a mencionar ahora. Palabras deshonestas. Mire, la santidad implica que mi vocabulario, mi léxico debe ser diferente también. Amén, yo no puedo hablar como a los mundanos.
Mis palabras tienen que ser seleccionadas, por decirlo de alguna manera. Pensar bien lo que voy a decir para saber expresarlo. A veces estamos haciendo uso de palabras obscenas, de palabras vulgares, de palabras deshonestas, inadecuadas, para referirnos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, para referirnos a nuestros hermanos, y eso no agrada a Dios. Amén. Así que tenemos que madurar en ese sentido. Palabra deshonesta no conviene a santos. No hace parte de la santidad bíblica las palabras deshonestas. A su nombre. A su nombre. Alabado sea el Señor. Así que ya eso de que esa alabanza está full, ese culto está chévere, ¿verdad? Ese mensaje es bacano, eso no conviene a santos. Amén. No, ese hermanito, eso le taca en muelle. Bueno, pero si hay otras palabras. Amén. Hablemos como hijos de Dios. Amén. Peor aún, a veces hacemos uso de chistes vulgares para ilustrar algunas cosas. Y no nos damos cuenta que hay veces que hay personas que están captando el mensaje y dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que ese hermanito esté hablando de esa manera? Y eso es mal testimonio. Y eso está evitando, está poniendo una traba para que otros lleguen al Evangelio. Aunque no lo creamos, el mundo espiritual es tan complejo que a veces en esas pequeñas cosas el enemigo se aprovecha. Amén. Así que aprendamos a madurar en ese sentido. Y que la gente diga, ese hermanito habla bien. Ese hombre es un hijo de Dios porque habla como hijo de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Mire, cuando Pedro intentó esconderse, cuando capturaron a Jesús, le decían, tú eres de ellos porque hablas como ellos. ¿Cierto? Algo había en Pedro que evidenciaba que estaba con Jesús. Bueno, algo tiene que evidenciar en usted que usted anda con el Señor. Que digan, habla como el Señor, habla como cristiano, habla como hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Y aunque Pedro intentaba esconderlo, 3 veces le dijeron, tú te pareces a ellos. No podía esconderlo. A pesar de que después lo negó, pero no podía esconderlo. Alabado sea el Señor. Así que úntese del Espíritu de Dios para que en nuestros poros se evidencie una vida santa. Amén. Seguimos leyendo versículo 4. Dice, ni necedades, ni truhanerías, dice allí, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, que la gente lo distinga por su manera especial de hablar. Versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de los cielos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Ahí Pablo también habla con mucha... ¿cómo es la palabra que especialista? Es muy optimista, dice. Porque en otro tiempo, dice, en este tiempo no, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. A su nombre, a su nombre. Ahora, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Alabado sea el Señor. Versículo 8 en adelante dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, santos de pensamiento. Amén. Santos de pensamiento, a su nombre, a su nombre. Gloria al Señor. Tenemos que ser santos hasta en eso, mi manera de pensar. Mire, a veces nuestra mente es tan loca, por así decirlo, y se desenfrena tanto, que si uno no le pone el pie, se le va y comienza, mire, se mete por donde usted menos cree. Uno desde su perfil docente tiene muchos ataques en las escuelas. Aquí está el hermano Ley, el hermano Hermi y otros docentes que están por aquí que pueden decirlo. Sobre todo porque de pronto ante eso que observan en uno, en el hablar, en el andar, en el trato con los demás, a veces hay jóvenes, hablando de jóvenes en este caso mujeres,
que intentan dejarse llevar por esa apariencia y quieren ponerle lazo a uno. ¿Sí? Alabado sea el Señor. Y si uno le da rienda suelta al pensamiento, puede meter el pie en el lazo y hasta la cabeza. Amén. ¿Sí? Entonces, mi pensamiento tiene que estar sujeto a la obediencia a Cristo, a su nombre. Y entender que desde el momento en que yo vea el lazo armado, decir, esto no es de Dios. Y la Biblia dice que el sabio, ¿qué? El peligro y se aparta. Pero viene el necio y lleva consigo el daño. Entonces mi pensamiento tiene que estar curado. Amén. Si la jovencita o el jovencito es simpático, de buen porte, usted tiene que entender que Dios no nos ha llamado a eso. Amén. Que eso es obra de la carne. Que es un pensamiento perverso que está siendo depositado y alimentado allí exclusivamente por Satanás para que caigamos. Entonces, mi pensamiento tiene que ser puro. La Biblia dice que todo para los puros, todo les es puro. Amén. Y no va a faltar quien le mande el consejito. Mira, pero si es que está bonita, ¿verdad? Es atractivo, habla bien, hasta tiene un buen trabajo. ¿Sí? Toca bonito el piano, la guitarra, mejor dicho. Y lo endulzan con salamería, con palabras dulces. Alabado sea el Señor. Pero tenemos que sujetar nuestro pensamiento a la obediencia del Señor. Amén. Todo lo que es honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Dice, si hay virtud alguna en eso, si hay algo bueno en eso, piensa en eso. Pero si no hay nada bueno, deséchalo. Alabado sea el Señor. Su nombre. A su nombre. Alabado sea el Señor. Carta a los Efesios, capítulo 4. Dice, versículo 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué hay que despojarse del viejo hombre? Dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué tenemos que hacer? Renovaos, hacernos nuevos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, hay que despojarnos. Mire que la expresión es, quédate quietecito que yo te voy a despojar de él. El despojarnos está en nosotros. Si yo quiero despojarme del pecado, puedo hacerlo y Dios me ayuda. Pero si no quiero, Dios no se mete en ese cuento. Amén. Tiene que nacer de mí. Job dijo, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo habría de mirar a una doncella? Yo tengo que tomar control de mis pasiones, de mi cuerpo, de mi ser. Sujetar las cosas que quieren atraerme hacia el mundo. Amén. O almas adúlteras, decía Santiago. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, mire, es automático, en enemigo de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, yo tengo que despojarme. Bendito sea el Señor. Entonces viene aquí el predicador y se cansa y se afana y se va ronquito y sudado, sofocado. ¿Verdad? Pero dicen, no, eso no es conmigo. Se va tranquilito. Yo no sé a qué hermano fue que le escuché en cierta ocasión que un hermano nunca Dios le hablaba. Resulta que nunca Dios le hablaba. Estaba la iglesia llena y nunca el Señor le hablaba. Ese es para fulano. Eso es para sutano. Ah, no, ese es para aquel que está allá. Sí. Pero un día el pastor se las arregló para que quedara él solito en la iglesia. Y le tocaba predicarle al pastor. Y se tiró tremendo mensaje, pero le vació todo lo que tenía. Y el hermano cuando terminó el culto dijo, hermano pastor, de lo que se salvó la iglesia hoy, no vinieron, ni aún así Dios le habló. Entonces, ¿de qué sirve que la voz de Dios se oiga en el altar si el pueblo no está dispuesto a despojarse? A su nombre, a su nombre. Bueno, uno cumple lo que Dios le dice. Dios le dijo a Ezequiel, Ezequiel, yo te envío a predicar a un pueblo de dura cerviz. Ve y predícales, te escuchen o te dejen de escuchar. Y Dios le dice después a Ezequiel, pero te voy a decir una cosa, no te van a escuchar. ¿Qué opinas? Ezequiel puede haber dicho, ay, ¿tú sabes para qué predico? ¿Ah? Pero no, la misión de la atalaya es anunciar que el mal viene.
Si se aperciben, gloria a Dios. Si no, Él salva su vida, Él salva su alma, salva su responsabilidad. Así que Dios dice hoy, despójate a su nombre, a su nombre. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Gloria al Señor. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión, bárbaro ni necesita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. A su nombre, a su nombre. Entonces viene todas las cosas que hay que despojarnos. Todo eso, ¿dónde está? El Señor Jesús dijo, no lo que entra en la boca del hombre contamina, sino lo que sale. Porque ¿de dónde sale? Del corazón. Entonces, ¿qué tenemos que limpiar? Nuestro corazón. Amén. Cuando Cristo entró a Jerusalén, en la entrada triunfal de Jerusalén, la primera parte a donde se dirigió fue al templo. Y observó que en el templo estaba la gente vendiendo toda clase de cosas, los mercaderes estaban allí metidos. ¿Y sabe qué hizo? Buscó un rejo y echó a toda la gente allí, limpió el templo del Señor. Dios dice en este día, limpia tu templo, saca lo que no es de Dios, échalo fuera. Cristo está interesado, falta que tú lo dejes entrar, que tú dejes hacer la limpieza. Amén. Yo no sé qué te está agobiando a ti, Dios lo sabe, pero falta que tú te despojes y falta que yo me despoje. A su nombre. Hay que limpiar el templo, hay que limpiar el templo. Ahora el Señor le dijo a los fariseos, necio, vosotros limpiáis el vaso por fuera, pero por dentro está sucio. Pero les dijo, límpialo por dentro para que también lo de fuera esté limpio. O sea, que si yo me limpio por dentro, implica que la limpieza también tiene que ser por fuera. Amén. Si echamos todo eso de nosotros, lo de fuera tiene que cambiar. Necesariamente tiene que cambiar. Ni siquiera es una opción. Es una implicación. Alabado sea el Señor. Ahora bien, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, del versículo 12 en adelante, dice el apóstol Pablo, y dice el Señor, todas las cosas me son lícitas, mas no todas, ¿qué? Convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo
Y ahí está hablando de no entregar el cuerpo a la fornicación. Amén. Pero vayamos ahora mucho más allá del acto carnal. Alabado sea el Señor. Si yo no estoy cometiendo fornicación en el acto carnal, llegando al acto sexual, fuera del matrimonio, pero estoy sirviendo para que mi manera de presentar mi cuerpo llame a la concupiscencia a otros, estoy siendo piedra de tropiezo. Y es pecado. Amén. Por lo tanto, si soy templo del Espíritu de Dios, mire, cuando Dios mandó a Moisés a edificar el tabernáculo, Dios le dijo los materiales que iba a usar en el tabernáculo. Y le mostró el diseño exacto del tabernáculo. Moisés pudo haber dicho, yo tengo un modelo más bonito. Estas cortinas azules aquí no quedan bien, ¿verdad? Pero Dios le dijo, no, es como yo te lo estoy mostrando. A su nombre. Si soy templo del Espíritu Santo, por implicación entonces tengo que mi templo, mi cuerpo, no puedo hacerlo como yo quiera, sino como Dios quiera. Eso es santidad. Amén. A su nombre. A su nombre. La santidad implica vivencia moral. Alabado sea el Señor. O un inmoral es santo. No puede ser santo. No encajan esas dos cosas. Y si algo está pervirtiendo la humanidad de hoy es la inmoralidad. A su nombre. Entonces, si soy templo del Espíritu de Dios, Dios no habita en cualquier templo. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Cuando Salomón iba a hacer el templo, ¿sabe qué hizo? Mandó a buscar la mejor madera en el Líbano. Mandó a cortar la mejor piedra y la trajo. No escatimó en gastos, se hizo un templo hermoso como nunca antes había visto. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que nuestro templo, hablando de nuestro cuerpo, sea diferente, sea especial. Aunque no encaje con el modelo a seguir en la sociedad, tiene que ser diferente. Amén. Aunque te digan, no, pero es que hoy en día eso no se usa. Eso era para antaño, en los años 70, 80, ¿eso qué importa? ¿Quién dijo que Dios come de cuento en modas o en años o en épocas? Si Dios es eterno. Amén. Pero hoy estamos tan aferrados a cosas vanas que se nos olvida que tenemos que dar cuenta a Dios por nuestro cuerpo. Bendito sea Dios. A su nombre. A su nombre. Tanto hombres como mujeres. Porque si la desnudez, por ejemplo, es pecado para la mujer, también es para el hombre. De la misma manera en que una mujer anda desnuda con su dorso descubierto, un hombre también, más pecado se le atribuye si es hijo de Dios. Imagínense un hombre en pantalonetica en la terraza de su casa descamisado. ¿Sí? Ahí no puede evitar la santidad del Señor. A su nombre. Ahora, si ya está en los tiempos de Adán y Eva antes del pecado, bueno, gloria a Dios por él. Amén. Si aún no ha conocido pecado, gloria a Dios por él, que no se avergüenza de su desnudez. Yo más bien creo lo contrario, que tiene su mente tan cauterizada que no puede ver que lo que está haciendo ofende a Dios. A su nombre. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Todo cristiano debe tener ese juicio cabal hacia lo que es la moralidad y la santidad de Dios. Alabado sea el Señor. Dios mandó a sus sacerdotes a vestir de una manera muy particular. Y le dijo, cuando entres al altar te vas a vestir así. Y le mandó a hacer vestiduras especiales. Y se dio cuenta que cuando los cristianos o cuando los sacerdotes subían al altar, ¿sabe qué pasaba? Como usaban como una túnica, se dio cuenta que cuando alzaban el pie se les veía la desnudez. Y Dios le dijo, de ahora en adelante, cuando vayas a subir al altar, no vas a subir por gradas, para que tu desnudez no se descubra. Después, más adelante, le dijo, ahora tienen que hacerte calzoncillos. Y le mandó a hacer desde su cintura, desde sus lomos, hasta, el hebreo dice, hasta más allá de sus rodillas. Así que no es un mocho, no es una pantalonetica. Alabado sea Dios. Mandó a hacer para que no se descubra tu desnudez. Alabado sea el Señor. Entonces la santidad es por dentro y por fuera. Alabado sea el Señor. Entonces no que eso se lleve en el corazón. Ay, sabroso. Llevarlo solamente en el corazón. ¿Ah? Si cualquiera es cristiano, se lo lleva solo en el corazón. Pero es que el cristianismo implica cargar una cruz que no todos puedan llevar. Esa es la cruz que no todos quieren llevar. Amén. El que quiera ser mi discípulo,
Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bendito sea el Señor. A su nombre, a su nombre. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Miren, en la carta a los Romanos, capítulo 12. Gloria a Jesús. Romanos capítulo 12. Gloria a Jesús. Capítulo 12 de Romanos, versículo 1 en adelante, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo. Usted dirá, bueno, pero es que ahí está refiriéndose a otra cosa, al ayuno. Eso, si usted lo presenta en ayuno, está bien. Amén, está bien. Pero la Biblia dice que cuando se iba a presentar un sacrificio, la persona que iba a ofrecer el sacrificio no escogía cualquier cordero. Amén. Su cordero tenía que ser perfecto, macho de 1 año, sin tacha, sin defecto. Lo llevaban ante el sacerdote decía, sí, está bien. Él lo aprobaba o lo desaprobaba y entonces ofrecían el sacrificio. Y si no lo ofrecían de esa manera, ¿sabe qué pasaba? Dios se lo hacía saber al pueblo y venía juicio sobre ellos. Un profeta, creo que fue el profeta Miqueas, le dijo al pueblo, pero usted está acostumbrado a ofrecer la tuerta, la perniquebrada, la coja, la que tiene mazamorra, la ofrecen en el altar. Y así piensan que están agradando a Dios, pero ve, llévaselo a tu príncipe, llévaselo a tu gobernador, llévaselo a tu papá, a tu mamá, para ver si le gusta. Su nombre. Entonces el sacrificio a Dios tiene que ser perfecto. Amén. Y yo debo ofrecerme en sacrificio de manera perfecta, sin mancha. Alabado sea el Señor. A su nombre. A su nombre. Entonces, las cosas del Señor implican responsabilidad. Yo no puedo venir al altar del Señor vestido de cualquier manera. Amén. ¿Qué tal que venga yo con un suéter de la selección Colombia? Un par de tacos. Y con un mensaje que diga, tiene que ser fanático del Señor. Eso no encaja por ahí por ninguna parte. Amén. Eso es ser payaso. El primer payaso fue Satanás, se disfrazó como serpiente y se disfraza como ángel de luz, un mimo. Alabado sea Dios. El cristiano tiene que ser genuino, original. Alabado sea el Señor. Claro. Mire, el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo y estaba en pecado, allí lo encontraban tirado y lo tenían que jalar con una cuerdecita. Alabado sea Dios, porque eso era cosa seria. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Entonces ahora con una gorra para atrás, con un esqueletico puesto, alabado sea Dios, y haciendo una cantidad de morisquetas en el altar, que eso no conviene a santos. Bendito sea Dios. Eso no es de Dios. Cuando alguien me pregunta, le digo, hermano, eso es de Dios. No, es que eso, entonces uno tiene que andar por las orillitas, que de pronto, para que no se ofenda. Dígale, eso no es de Dios. Amén. No es del Señor. Bendito sea Dios. Santidad demanda Dios hoy. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora usted me pregunta, hermano, ¿y qué la gente se va a quedar en la tierra en el rapto por no vestir bien? Le voy a decir una cosa, sí. Simplemente por no vestir como lo manda el Señor, se van a quedar. Y respondo delante del Señor por lo que estoy diciendo. ¿Sabe una cosa? Dios me lo dijo 4 veces consecutivas en 4 sueños consecutivos. Porque yo dudaba de eso. Porque me daba miedo decirlo. Y el Señor me dijo, sí se van a quedar. Solamente por eso. Ahora, ¿solo por vestir bien se van a salvar? No. Amén. La camisa que tengo y el pantalón no me van a salvar. Bendito sea Dios.
La ropa no me va a salvar. Pero si digo ser santo y visto de manera inmoral e indecente, me quedo. Bendito sea el Señor, porque no estoy mostrando santidad al pueblo que no conoce a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, mi hermano, esto es serio. Esto es más que una simple religión. Hay cosas pequeñitas que no nos hemos dado cuenta y estamos ofendiendo al Señor. Alabado sea Jesús. Yo me impresiono como antes, usted lo invitaba a una misa, usted iba a una misa y se sentaba, rezaba, no sabe qué rezaba, pero rezaba. Se arrodillaba, se paraba. A veces comía la hostia sin saber qué era. Yo me la robaba, las hostias. Imagínense. Me ponía de acuerdo y me pegaba una altura de hostias. ¿Sí? Iba a misa, de ahí salía para la parranda, para la cantina a tomar. Y era un religioso. En el frío iba a misa todos los domingos. Eso era antes de graduarme, después de graduarme en bachillerato, porque antes de graduarme sabe que yo ganaba todas las materias. Era bueno en todas las materias, excepto en una religión. La perdía, porque no iba a misa. Y a veces decía, señor, estaba allá en la banca tal, y embuste, ahí estaba la señora cerquita, no me vio. Y la perdí religión. Entonces, ¿sabe qué pasaba? Vamos a la iglesia, y en la iglesia todo el mundo, la iglesia católica, todo el mundo, silencioso. Se comió un bombón. Aquí. Oye, no se oye nada. ¿Verdad? Y sobre todo porque le tienen miedo a los muñecos que están allá al lado. ¿Cierto? Pero en cambio venimos a la iglesia del Señor, a la casa de Dios, y como no le vemos ventana, no tiene cielo raso, no tiene aire acondicionado, no tiene piso, me como el chicle y tiro la... Ahí. Se acaba el culto y esto parece una caseta. Sí, y eso no encaja en la vivencia de santidad del Señor. Alabado sea Dios. No le encuentro ni pies ni cabeza a eso. Este lugar es santo no por cómo esté hecho, no por los adornos que tenga, sino por el que habita en este lugar. Amén. Eso es más que suficiente para yo estar en reverencia en la casa del Señor. Bendito sea Jesús. ¿Cómo? Amén. Alabado sea Dios. Así que la santidad a mí no me la da mi manera de vestir, ¿verdad? Pero sí es algo importante en el cristiano, algo necesario en el cristiano. Amén. La santidad a mí no me la da mi manera de hablar, mi elocuencia al predicar, me la da aquel que habite dentro de mí. Y si Él habita, me tengo que vestir de santidad por dentro y por fuera. Someterme a su voluntad. Brinden un aplauso al Señor. Ya vamos a terminar. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Primera carta a los Tesalonicenses. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Capítulo 4 de la primera carta a Tesalonicenses. Después de Pablo hablar de la vida que agrada a Dios, ahora les habla de la venida del Señor, y es lo que vamos a hablar. ¿Por qué es necesario vestirnos de santidad? Porque Cristo viene pronto. Y el que no sea santo se queda. Sin santidad nadie verá al Señor. Bendito sea el Señor. La sotana no hace al santo, ¿verdad? Pero el santo viste con sotana. Bendito sea Dios. 13 en adelante dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con nosotros, con Jesús, a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos, repitan, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche se duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para alcanzar ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Dios bendiga su palabra. Colóquese de pie y vamos a darle gracias al Señor. Mire, yo no sé si Dios habló a su vida, pero Dios habló a mi vida. Alabado sea el Señor. Así que dele gracias al Señor. Dele gracias a Dios, porque Él sigue siendo bueno para con nosotros. Él no nos ha faltado. Dígale, Señor, gracias. Y si usted considera que en algún área de su vida no le ha sido fiel a Dios, que constantemente le ha faltado, pídale perdón a Dios. Si Dios nos habla es porque Él está dispuesto a perdonarnos, porque todavía hay tiempo. Pídale perdón a Dios allí en lo íntimo de su corazón. Dile, Señor, yo he estado faltándote a ti en esto o en aquello. No me he portado bien de esta manera. No he tenido buenos pensamientos. Le he dado cabida en mi mente a cosas que no son tuyas. Señor, perdóname, dígale. Bendito tú eres, Señor. Alabado tú eres, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Tú has hablado a mi vida, Dios. Has hablado a mi corazón en este día. Tu palabra, Señor, tu voz es muestra suficiente de que me amas, Dios. De que no quieres que me pierda. De que no quieres, Dios, que mi vida se corrompa en el pecado, en la maldad, sino que cada día, Dios mío, mi ser completamente pueda dar muestras de santidad, Señor, delante de ti, delante de los hombres. Mi vida pueda ser un testimonio vivo, Señor, para aquellos que no te conocen. Y mi testimonio pueda atraer a otros, Dios, a buscarte, a servirte, Señor. Dios, gracias por tu palabra. Ella es vida, ella es espíritu. Ella penetra a lo profundo de nuestros seres, Señor, discierne nuestros pensamientos, discierne nuestras intenciones. Ella separa lo bueno de lo malo, separa lo que no te agrada, Señor, de lo que te agrada en nuestras vidas. Hoy reconocemos que te hemos faltado, Señor, quizás de pensamiento, con nuestros actos, nuestro carácter, Señor, muchas veces quizás nos ha hecho expresar cosas que te ofenden. No hemos sido ejemplos, Señor, ante los que están a nuestro alrededor. Hemos hecho tropezar a otros, Dios. Perdónanos en este día. Reconocemos, Dios, que necesitamos santificarnos más. El que sea santo, santifíquese más todavía, dice el Señor. Necesitamos, Dios, acercarnos más a ti para conocerte en la intimidad. Necesitamos, Señor, despojarnos de muchas cosas. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado el profeta? ¿Cuántas veces el predicador, Dios amado, nos ha hecho el llamado para que nos despojemos? Y no hemos querido, Dios. Hemos sido testarudos, tercos, pueblo de dura cerviz. Pero hoy queremos despojarnos, Dios, de todo peso,
de todo pecado, Dios, de toda inmundicia, de todo pensamiento vano, Dios. Queremos despojarnos ahora. Y queremos ser transformados, Dios, por la gloriosa presencia de tu Espíritu Santo. Renueva nuestro ser. Renueva nuestra mente, Señor. Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy llegamos humillados ante tu presencia, Señor. Como llegó aquel publicano, Señor, que se golpeaba diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Y ayúdanos, Dios, a dejar de lado las cosas pasadas, a despojarnos del viejo hombre, de todo vicio de la carne, de toda inmundicia de la carne, Señor. Dios, y a vivir una vida santa, Dios, por dentro y por fuera. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, te damos. Oh Dios, gracias, porque tu misericordia está con nosotros. En santuario Puro y santo para ti, y que pueda así adorarte. Santuario para ti. Dígale: Dios, transfórmame en santuario puro y santo para ti, y que pueda así adorarte. Santuario para ti. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Deposita en nosotros, Dios, ese deseo de agradarte cada día, Señor. Tanto en el altar como fuera de él, en la iglesia, en la casa, en la calle, en el trabajo. Delante de todo, Señor, que mostremos tu presencia y que la gente pueda decir: he ahí un hijo, he ahí una hija de Dios. Que la gente pueda decir: quiero ser como él, quiero ser como ella, quiero hablar como él, hablar como ella. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Hacia adorarte, santuario para ti. Gloria a Jesús. Dios, transfórmame. Alabado sea Dios. En santuario. Las personas que quieran oración, quieran pasar acá adelante al altar del Señor, para que oremos por él, porque necesita una nueva fuerza, porque reconoce hoy que ha estado faltándole al Señor. Venga acá, venga de corazón sincero. Recuerde que muchos fueron delante del Señor con una apariencia de religiosidad y no recibieron nada. Mas todo aquel que buscó a Dios de corazón le halló. Y que pueda Bendito eres. así adorarte, santuario para ti. Gloria a Dios. Quizás usted ha estado luchando con algo que no le ha dejado seguir adelante. De pronto usted ha dicho en su mente: me cuesta despojarme de esto. Tengo muchas luchas. Pero Dios hoy quiere fortalecerle en el espíritu para que pueda dejar todo eso. Bendito tú eres. Dios transforma.
Transfórmame en Bendito tú eres, santuario puro y santo Señor, te doy gracias. para ti. Dios, ellos han llegado aquí delante de tu altar, Señor. Dios, creyendo que tú estás en medio de nosotros, reconociendo que la palabra que hoy ha sido predicada, Señor, proviene de ti, no de los hombres, Dios. Hoy te pido que mires a cada uno con ojos de misericordia a través de Jesús de Nazaret. Cada uno reconoce ante tu presencia, Señor, que te ha estado fallando quizás, que le ha costado despojarse de algo en su vida, Señor, que ha tenido luchas, Dios, y que hasta el momento no ha podido vencer. Pero hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Jesús, el que nos dio toda autoridad para hollar serpientes y escorpiones, para reprender la enfermedad, para reprender al enemigo, para contrarrestar la obra satánica, Señor, en ese nombre clamo en favor de ellos, Señor, sabiendo que tu consuelo cae sobre sus vidas, Dios, en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mira cuántos aquí presentes, Dios, han tenido luchas en su mente, en su pensamiento. Otros han dicho, no vale la pena seguir. Algunos han estado orando, Dios, pero no han encontrado respuesta a su petición y han dicho, no sigo más, no puedo más. Pero hoy, en el nombre de Jesús, nueva fuerza reciben por tu poder, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda zozobra, todo inconformismo, Dios, todo, aleluya, pensamiento perverso, inicuo que el enemigo ha depositado en su mente, se va fuera de sus vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Reciben nuevas fuerzas por tu poder ahora, Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, visita sus vidas ahora, Dios, y transfórmales, renuévales, nuevas fuerzas a sus vidas, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, porque tú has dicho, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios, en el nombre de Jesucristo, dale fuerza para que se despojen de todo peso del pecado, de todo peso de maldad, Señor. Mira cuántos pelean con sus pasiones, Dios, con sus miembros, por falta de oración, por falta de ayuno, por falta de vigilia, por falta de lectura de la palabra, Señor. Pero hoy reciben nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Mira aquel que es asediado en las noches, Señor, aquel que no puede dormir, aquel que tiene ataques espirituales, aquel que le visita, Señor, la falta de sueño ahora se va fuera de su vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Se reprende ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Se va fuera de sus vidas toda influencia espiritual, toda obra del diablo, toda obra de gnosticismo, de mentalismo, toda brujería, toda hechicería, en el nombre de Jesús de Nazaret, y son libres de ese azote, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora, Señor, comienza a depositar en sus vidas, Señor, deseo de servirte, de seguirte. Anhelo por seguir en pie, Señor. Anhelo por buscar tu presencia, Dios. Aquel que no puede tomar control de su carácter, ahora tu Espíritu le da dominio propio, templanza en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquel que no puede, Señor, resistir el momento, Señor, en que es acosado por el problema y quizás se desenfrena buscando solución por doquier, Señor, sin buscarte a ti, ahora recibe nueva fuerza. En el nombre de Jesús de Nazaret, desautorizamos la obra del destructor, la obra, Señor, del que vino a robar, a matar, a destruir. Se va fuera de sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Prendo la enfermedad espiritual, la enfermedad del cuerpo fuera de sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera de sus vidas. Fuera de sus vidas. Fuera de sus vidas. Fuera de sus vidas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Y que haya disposición para servirte, disposición para seguirte, Señor, a pesar de la dificultad, Dios. Y gracias te doy, Señor. Dele gracias a Dios ahí. Levante sus manos, dele gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu bendición. Gracias, Dios, por tu bendición.
Gracias, Dios, por tu bendición. Gracias, Señor, por tu bendición. Dele un aplauso al Señor. A su nombre. A su nombre. Gloria a Jesús.